Estimado Javier, muchas gracias. Eh, Son tiempos complejos y estarnos vinculando pues siempre conlleva cierto dejo de precaución, ¿no? Ya nos ha sacado varias eh, sustos la pandemia, Claro. algunos más, algunos menos. Pero te agradezco mucho y además tengo que decirlo, es muy especial volver a tener relación con el mundo después de estar tan vinculados todo por Zoom, todo por sana distancia y ahora que se tiene este acercamiento, pues yo personalmente lo agradezco mucho, ¿no? Muchas gracias a ti, Mario, y bienvenidos a IDEA. Oye, fíjate que me gustaría empezar esta conversación preguntándote, eh, yo sé que tú eres muy bueno haciendo tu trabajo, ¿no? Eh, y me gustaría saber si tú específicamente tienes una idea de cómo se tiene que llevar la gestión de un despacho o de una oficina creativa. Coméntanos algunos acercamientos que tengas. Pregunta complicada, por supuesto, pero yo creo que a lo largo de la historia de la agencia hemos buscado muchas formas de hacerlo. De ahí hasta de cómo nos conocimos, ¿no? Claro. De estar buscando pues, gente que nos ayudara cuando estudiamos diseño, pues te enfocaban a la parte de diseño, ¿no? Y nunca teníamos esta parte ni empresarial, ni de organización, ni de ventas, ni de nada de esto en la cabeza, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo y tratas de empezar a organizar pues, a un equipo, te vas dando cuenta que tienes pues, muchas falta de conocimiento, ¿no? Creo que la metodología que tenemos adentro de la agencia es una metodología propia, en el sentido que hemos adoptado cosas, por ejemplo, de sistemas como el que tú nos ayudaste a implantar en un inicio y que nosotros modificamos. Y creo que lo principal es entender que la agencia es un ente hecho por personas, ¿no? Y cuando entiendes eso, entiendes que la relación entre los equipos es lo más importante, ¿no? Y eso conlleva tener muy claro o muy definido quién hace qué y por qué, ¿no? Al inicio del trabajo de la agencia, pues todo mundo le pasaban las órdenes de trabajo y se ponía a hacer cosas y no había esa estructura en donde realmente teníamos definido que cierta persona con ciertos skills y cierta experiencia pudiera desarrollar algo, ¿no? Entonces, yo creo que partiendo de eso, que es el centro de negocio, porque son los que manejan el proyecto, que sigue siendo pues, el centro de negocio de la industria, por lo menos en donde estamos nosotros, y llevar muy bien y muy controlado todos los procesos, creo que hace que podamos medir qué tan efectivo está siendo un miembro del equipo o no. Hemos contemplado a lo largo del tiempo que una persona que entra a la agencia se tarda más o menos entre 4 y 6 meses para agarrarle perfectamente a todos los procesos que tenemos implantados. Y hay gente que pues, dice que somos medios burócratas, ¿no? Porque tenemos muchos procesos y muchas cosas, pero también creo que eso nos ha dado pues, una organización que funciona y funciona muy bien ya los últimos años para saber cómo estamos, si vamos por buen camino o no. Ahorita tenemos indicadores prácticamente semanales de cómo está la agencia, en dónde estamos parados y qué es lo que viene, ¿no? Tanto en retrospectiva analizamos como en prospectiva también analizamos, ¿no? Y creo que esa parte creo que es lo más importante, ¿no? O sea, entender que estamos manejando a un equipo de personas creativas que no necesariamente están hechas a estar reportando lo que están haciendo, ¿no? Porque ese es otro gran tema, ¿no? Siempre pedimos que nos ayuden, pues, indicándonos cuánto tiempo se tardaron en cierta actividad o no. Y al principio parece una tarea de gigantes, pero la gente se va acostumbrando a hacerlo. Y es nada más un indicador porque sabemos que no es el 100% real. Claro. Es muy difícil que tú estés poniendo en horas lo que estás haciendo creativamente, ¿no? Y el creativo no tiene esa parte para poderlo bajar, pero sí tenemos un termómetro que nos ayuda por ahí. Eso sería como que un
primer acercamiento de cómo lo hacemos nosotros. Oye, Javier, fíjate que la otra vez estaba con un cliente y él me preguntaba que si otras personas del universo de los clientes, indiscutiblemente otras personas en la industria, tenían miedo de que en algún momento determinado en el año no les fuera a caer proyectos, no les fueran a caer demanda, ¿no? Y esto pues está interesante porque es un vehículo con el cual pues viajamos todos, ¿no? IDEA hoy tiene, supongo, una mezcla entre Igualas y algunos otros proyectos que seguramente les dan este equilibrio para que este miedo, si así se le puede llamar, no se manifieste tan claramente, ¿no? Pero ¿por qué no nos comentas si tú específicamente, gestor de los procesos comerciales, llegaste a tener este miedo, llamémoslo así, porque no vinieran clientes? O si en algún momento determinado se estuviera negociado una iguala, ¿qué tanto la no negociación de la iguala podría afectar? Claro, no, por supuesto que yo creo que es un tema constante de las empresas, ¿no? El tener esa perspectiva de trabajo. Sí hay un tema importante de mercado, ¿no? Ahorita, y creo que en los últimos 2 años todos lo vivimos. Nos cambió todo, ¿no? O sea, a los clientes que les iba muy bien, pues les dejó de ir bien. Industrias que parecía que eran imposible que cerraran, cerraron. Y pues todo cambió. Yo creo que el tema principal de poder hacer una organización que esté siempre entregando proyectos o atrayendo proyectos a la agencia, pues es bien difícil, ¿no? O sea, sí tiene que ver con un trabajo comercial fuerte de organización y creo que se ha desarrollado dentro de la agencia por el tiempo que llevamos, ¿no? No necesariamente porque estuviéramos tan clavados haciéndolo. Yo creo que el mismo trabajo nos fue llevando a eso. Ahorita sí ya tenemos una organización que estamos impulsando con pues, un tema de prospectación continua y que estamos tratando de buscar clientes que estén alineados a lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos. Porque esa es otra, ¿no? Puedes atraer proyectos de todo tipo, pero el chiste que son los proyectos que realmente sean, que hagan fit con tu estructura y con tu mercado objetivo, ¿no? Yo creo que de repente pudimos haber entrado en algunas etapas de la agencia donde trabajábamos por tener trabajo, ¿no? Por mantenernos y por sobrevivir, pero yo creo que es una muy mala idea hacerlo, ¿no? Yo creo que vale la pena de repente hasta hacerte más chiquito, pero buscando siempre el tema de utilidad a solamente trabajar y perder dinero trabajando, ¿no? Yo creo que ese es de los grandes errores que cometemos de repente los creativos. Es decir, tenemos muchísimo trabajo y está increíble y nos están mandando a hacer un chorro de cosas, pero a la hora que te sientas a ver las cuentas, pues ni es tan bueno, perdiste más, pero sí tuviste mucho trabajo, ¿no? Claro. Entonces, no es tanto qué tanto trabajo tengas y qué tanto esfuerzo tengas, sino a lo mejor se va a oír muy, muy comercial, pero es qué tanto ganes, ¿no? Y yo creo que las empresas sanas tienen que fijarse en cuánto deben de estar ganando, ¿no? Esta parte del free cash flow que te ayuda a tener pues, muchas cosas, ¿no? Dar a la parte de los socios dividendos, más aparte tener para inversiones, más buscar otras cosas en otros mercados, pues siempre te va a ayudar. Claro. Oye, fíjate que pues me he encontrado recientemente con un tema de personas que están muy interesadas en trabajar con los corporativos. Evidentemente, pues como tú sabes, en México, supongo que en Latinoamérica, pues hay un 80% de despachos que no rebasan ni el $1,000,000, ¿no? Toda esta idea del freelancismo, ¿no? Que ya en sí encierra pues, una forma de pensar. Entonces, todas estas empresas pues les gustaría mucho entrar en vinculación con los corporativos, ¿no? Y piensan que
pues tener un cliente vinculado al corporativo, pues es pues digamos, la respuesta a todas sus plegarias. Pero en algún caso, pues estas empresas, evidentemente IDEA está dentro de las empresas en México que se vincula fuertemente con corporativos y específicamente con los corporativos que sirven al sector de entretenimiento y al sector de ocio. Y no parece ser que en todos casos sea la respuesta a las plegarias, porque supongo, ya tú me dirás ahorita, que también tienen su forma de consumir creatividad y su propia forma incluso de generar una dinámica política al interior de la organización. ¿Tú qué dirías en tu experiencia de haber trabajado con corporativos? ¿Es bueno? ¿Es simple? ¿Requiere también un manejo político? ¿O todo es bien sobre hojuelas en relación a los precios? No, cero. Yo creo que nuestra historia está vinculada al 100% con corporativos, ¿no? Creo que la estructura de la agencia está hecha también para trabajar con ellos. Y sí, yo creo que es una especialidad, ¿no? O sea, el entender que estás trabajando con un cliente que puede ser que traiga, pues, muchas de las cosas creativas vengan de otro país, que acá nos piensen que solamente vamos a hacer adaptaciones. Puede mermar un poco el tema al equipo en la parte creativa. Claro. Creo que también el corporativo te da chance de innovar en ciertas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque los corporativos pues, están hechos también con muchos procesos y muchas cosas que de repente llegan a ser también pues lentos en tomar decisiones, etc. Entonces eso ayuda que si por fuera tienes una agencia que te está proponiendo cosas, puedas cambiar y puedas ejecutar algo diferente. En el tema comercial es muy complejo porque siempre las negociaciones se hacen, bueno, en nuestro caso tratamos de hacerlas de forma anual y tratar de mantener pues, precios de forma anual, que ahorita con temas de inflación y temas de este tipo de cambio, que es a lo mejor lo que de repente nos pega, pues es complejo, ¿no? Para mantener pues, un porcentaje de utilidad a lo largo del año, ¿no? Entonces, yo creo que el hacer esas negociaciones es muy difícil porque vas a negociar no necesariamente con alguien que sepa el tema de creativo o de creatividad, etcétera, sino vas a negociar con gentes de compras, ¿no? Que así como está negociando el precio contigo, está negociando el precio con gente que vende otro tipo de artículos o servicios, ¿no? Y para ellos, pues, tienen que encontrar ese equilibrio que sea bueno para el corporativo y que sea buen precio y que sea buen servicio, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte es compleja, pero también puedes tener aliados adentro del mismo corporativo que sean estos impulsores que te ayuden a decir, oye, creo que sí vale la pena, a lo mejor no son los más baratos, pero tenemos estos beneficios. Y creo que siempre el tema de pricing es muy específico en la parte creativa de la parte de operación, ¿no? O sea, dividimos nosotros, sí, dentro de nuestra estructura de costos, pues precios diferentes, porque sí son cosas diferentes, ¿no? Entonces, hay veces que tenemos equipos o personas que son muy buenas operando, haciendo cosas, y hay otras que son muy buenas conceptualizando y haciendo haciendo cosas creativas. Y yo creo que entendiendo eso, pues puedes explicar un poco más tus precios. Algunos corporativos te dicen, oye, a ver, quiero que me abras de dónde salen tus precios. En algunos casos hemos definido no hacerlo, en algunos casos por una negociación muy buena hemos decidido sí hacerlo y ven que sí hay un sustento de lo que hemos hecho, ¿no? Creo que ha sido una tarea de muchos años meternos a las tripas del negocio, de saber qué cuesta y por qué cuesta esto y podemos justificar o explicar un precio, ¿no? De repente es hasta complejo para nosotros mismos porque tenemos una cantidad de precios ahí que tenemos que tomar en cuenta cuando nos piden una cotización y hacemos ejercicios, ¿no? De ver, oye, si tú haces una cotización y la hago yo, si con lo que nos explicaron lo hacemos igual. Y es bien difícil porque hay veces que no nos sale igual. Entonces, tenemos que estar trabajando mucho de la mano el equipo comercial con el equipo creativo y el equipo de operaciones para tener esa parte de unificación de pricing. Y la parte de corporativos está buscando eso. O sea, los corporativos sí buscan una agencia que por lo menos tengan una estructura
de reporteo. Y creo que en eso también es bien importante, a diferencia de otro tipo de compañías, el cómo le entregas la información, no el trabajo, porque el trabajo pues, se entrega de cierta forma, pero la estructura de cómo entregas lo que trabajaste para ellos también es muy importante, ¿no? Hemos encontrado que podemos hasta hacer una ayuda para los equipos, por ejemplo, en este caso de marketing, pues de controladores de sus presupuestos, ¿no? Cuando te dicen, oye, pues yo tengo tanto anual, ok, bueno, pues si lo dividimos, sabemos más o menos que de forma mensual debería ser esto, sabemos que hay picos, que hay valles, ¿no? Pero podemos llevar un control y saber para el octavo mes cómo va tu presupuesto, ¿no? O si en el sexto mes ya te gastaste el 80%, levantar la mano y decir, oye, aguas porque ya nada más te queda tanto, ¿no? Dependiendo de las organizaciones, ¿no? Pero creo que nos hemos adaptado en eso y creo que la estructura de organización que hemos llegado a hacer para la parte del reporteo, como te digo, hacia los clientes o de entrega de cuentas es buena, ¿no? Y yo creo que esa especialidad hacia los corporativos es muy importante, la toman en cuenta. ¿No te enojas? ¿Con qué? A veces que te dicen esta cuestión fascinante, ¿no? En el tema de los negocios, que es, pues ábreme tus centros de costos para ver de dónde proviene tu utilidad. Pues enojarme ¿No es una cosa no. frustrante? Me entra más un poco frustración. Enojarme no. Me frustra que la gente desconfíe, ¿no? Entiendo que también puede haber, pues, y te soy sincero, nosotros empezamos así, ¿no? En aquel libro rojo que existía de precios, pues ¿cuánto cobramos? Pues lo que diga el libro rojo, ¿no? Pero pues esos no eran nuestros costos, ¿no? Entonces, después fuimos ya aterrizando cómo debíamos hacer nuestros costos y creo que ahora, por ejemplo, en este caso de las personas de compras que te piden abrir, yo creo que también es un tema para conocer y si ven de nuestro lado un tema profesional de cómo se hacen las cosas, pues pueden hasta confiar más, no necesariamente diciéndoles que somos los más baratos, como te digo, ¿no? O sea, claro, entendiendo de dónde vienen los costos, ¿no? Y por qué a la larga nosotros sí podemos tener pues un tema a lo largo del tiempo de subsistir como agencia, ¿no? ¿Qué es eso, no? O sea, no plantearte, pues lo que cobra el otro, pues bájale el 10% y eso cobramos, ¿no? Aquí realmente tratamos de estar muy, muy claros de cómo están nuestros costos y cómo está nuestro margen de utilidad y cómo queremos llegar a eso, ¿no? Ya suena muy, muy empresarial, pero así es, ¿no? No, y me gusta, evidentemente. Yo te lo pregunto porque sé que va a estar, pues, este tema siendo un tema que las personas que nos están oyendo, pues entendido desde muchos puntos de vista, ¿no? Hay algunas personas que pasan por este filtro de los departamentos de compras y además de este sentimiento de frustración, pues sí hay cierto sentimiento en algunos casos de decir, híjole, las reglas del juego de este comprador son terriblemente complejas, entonces ya no entrego el servicio, ¿no? Pero también estamos hablando de idea que tiene básicamente en el mercado, tú ayúdame, Javier, 23 años. 23 años. Entonces la repetición de procesos cuando estás, pues, llevando pues digamos, sí, un proceso con las personas de compras, pues es muy diferente a personas que están teniendo un acercamiento de primera vez con algún corporativo. Claro. Sin duda, pues ahí puede haber una gran distancia entre atender esta dinámica desde un punto de vista más de inteligencia emocional hacia una desesperación porque se necesita el flujo, ¿no? Y me gustaría ampliar ahí, por ejemplo, hay algo que los corporativos tienen que marca también un poco, porque son servicios que te piden, por ejemplo, cosas de seguros o fianzas, más cosas legales que debes de estar pues muy al tiro, ¿no? Muy bien hecho, claro. Y por supuesto que toda la parte fiscal, pero creo que de lo más importante y de lo que menos de repente como esta parte creativa te da en la parte de preparación inicial, pues es el conocimiento de todo esto, ¿no? Claro. O sea, llegas de la universidad, digo, así nos sucedió a nosotros, pensando que lo vas a hacer muy rápido y que es muy fácil hacer un negocio y te das cuenta que es muy complejo.
Entonces, entender cómo son estas dinámicas y por qué sí existen departamentos en las empresas, de la parte legal, de la parte fiscal, de la parte financiera, de toda esta parte de operaciones que nosotros le llamamos para entender muy bien los costos, pues yo creo que es esencial, ¿no? Ya ahorita pues lo vemos como es necesario, ya no es si quisiéramos. Claro. Oye, déjame entrarle ahora a otro tema, que es sin duda pues un tema espinoso, ¿no? Porque en unas partes que hemos estado pues haciendo preguntas en relación, hay gente que está muy a favor de estos colaboradores que son muy jóvenes, que están vinculables en algunos momentos con este maravilloso concepto que se llama pues las generaciones de cristal, ¿no? Y hay algunos otros que pues no las ven nada bien, ¿no? Porque piensan que pues estos jóvenes o estas generaciones tendrían que esforzarse más, tendrían que esforzarse al mismo ritmo que lo hacíamos, suponiendo las generaciones X, que íbamos y pedíamos y reclamábamos y nos esforzábamos, toda esta singular forma de apreciar la realidad nosotros, ¿no? En algunos casos, algunos dicen que pues es preferible estar haciendo contratación de recursos humanos, si así se le pueden llamar, pues un poco más maduros. Algunos dicen que no, que solamente hace falta pues entender la óptica. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo te ha ido en la feria? ¿Has estado bien? ¿Te inclinas por estos recursos humanos? ¿Prefieres colaborar con gente más madura? ¿Qué es lo que piensas? Yo creo que depende del objetivo que tengas del puesto, ¿no? Lógicamente. Contratamos gente principalmente para los puestos iniciales, pues gente joven, ¿no? Que puede ser que algunos que no tengan experiencia, algunos que todavía estén hasta en la escuela, ¿no? Que estén haciendo sus prácticas profesionales y que pidan hacerlas aquí. Que ahora con pandemia hemos perdido un poco, ¿no? Apenas regresamos hace escasas semanas a tener a un practicante, porque lo que le tienes que dar es tiempo y casi lugar, ¿no? A donde puedas hacerlo físicamente. Creemos que a distancia ese tipo de procesos no funcionan muy bien. Te comentaba que el ingresar a la agencia, pues tenemos un proceso como de prueba y de entender si la persona hace match con pues, todo lo que somos nosotros, ¿no? Como empresa. Esta parte de la cultura de la empresa y la cultura de ideas siempre ha sido pues, una parte que nosotros sí estamos buscando como directriz, ¿no? Hay personas que no están hechas a ciertos procesos, como te digo, ¿no? Personas que han estado con nosotros que son extraordinarios diseñadores, pero que pues, por algo no se adaptaron, ¿no? Y ya sea que nosotros le dijimos, ¿sabes qué? Pues no estás funcionando bien y te vemos todavía, que esa es otra, ¿no? Vemos de repente hasta la angustia o vemos el tema de la desesperación y cosas así que no están a gusto en donde están, pues que mejor pedimos que partan de la agencia, ¿no? Pero también encontramos a gente, y ahí voy a contestarte un poquito, creo que el tema de las generaciones sí es entenderlo. Nos ha costado trabajo, por supuesto, como a todas las empresas, entender cómo funcionan estas generaciones, pero también creo que hay ciertas normas dentro de la agencia que se deben de continuar, ¿no? A lo largo del tiempo, y una de las cosas que siempre nos ha preocupado, porque siempre estamos claros que la agencia son las personas, ¿no? Y estamos en constante comunicación, por lo menos cuando se van las personas, que nos digan por qué se van, o estar platicando con nuestro equipo, cómo están, cómo se sienten, etcétera, ¿no? Ahorita creo que el tema de hacerlo de forma digital hasta mejoró un poco el tema de estarnos juntando más toda la agencia durante la pandemia, ¿no? Y ahorita lo retomamos ya de forma normal, ya no es hacíamos una junta que era, le decíamos, para ver el tema de la pandemia, ya ni siquiera es eso, ya es una junta semanal de toda la agencia, para ver cómo estamos y en dónde estamos y qué cosas vienen y cómo es. Pero creo que regresando al tema de la gente y de las generaciones, si entendemos un poco para dónde van ellos, podemos también adaptar, ¿no? Creo que una de las grandes solicitudes de la gente es que fuéramos más flexibles. Empezamos teniendo muchas reglas y siendo muy rígidos con ciertas cosas. Y poco a poco nos fuimos flexibilizando.
Creo que también dar un poco más de flexibilidad en el área creativa y en general en la empresa, pues te da que ellos retornen otro tipo pues de respuestas positivas hacia la misma empresa, ¿no? Ahora el tema de la pandemia nos llevó a esta parte de tener esta flexibilidad, pues de trabajar donde estuvieras, ¿no? Porque era necesario y era obligatoria, no había de otra, ¿no? Pero ahí descubrimos que no estaba mal, ¿no? Y entonces entender cómo funcionar, pues también te lleva un poco de tiempo, pero creo que también la forma de hacerlo y de entender a estas nuevas generaciones de diseñadores, qué buscan y por qué lo buscan, pues también te da como para ir haciendo o reformando un poco la organización de cómo la debes de tener. Eso no significa que vayas a cambiar tus procesos al 100%, pero sí que los puedas ir flexibilizando o adaptando a lo que necesitas o a lo que necesita el mercado también. Claro. Entonces, no tenemos problema. Hemos contratado ahora a personas de más de 55 años y hemos contratado a gente muy joven también, ¿no? Entonces, en eso creo que idea, pues no tenemos tema ni contratar más mujeres que hombres o más hombres que mujeres. Con todo el tema de inclusión no tenemos ningún problema. Yo creo que nada más es entender un poco hacia dónde vamos y por qué. Claro. Oye, Javier, ahora déjame entrar a otro tema que también me parece interesante. Tú y Jorge hacen el proyecto se vuelve una empresa, la empresa se vuelve una empresa grande, con retos, atendiendo pues una mezcla de clientes entre corporativos, medianos, empresas de igual, empresas de proyecto, y llega un momento en el cual tú tienes que tomar una decisión en función de mantener la operación de la empresa. Recuerdo que en algún momento pues tú te encontrabas en la disyuntiva de pues invitar al tema de la compartición de la empresa, de invitar a sociedad a 2 personas más. En aquel momento yo creo que elegiste muy bien, Brenda y Luz, y fue un proceso que sin duda lo entiendo como un proceso necesario para la organización, porque la empresa tenía que estar entrando en expansión en algunas unidades, pero también me parece un proceso complicado, ya entendiendo que es dar una parte de lo que se ha construido. Platícame cómo fue ese proceso. ¿Lo entiendes hoy como un buen proceso? ¿Lo entiendes como que se pudo haber hecho mejor? ¿Lo entiendes como que te gustaría replantearlo? ¿Cómo lo viviste? Yo creo que fue una decisión que tomamos muy buena. Creo que la plática alrededor de esto con Jorge siempre fue el cómo hacemos que la empresa tenga un crecimiento sostenible, digamos, y entendiendo también que no podíamos solos, ¿no? Y que debemos tener pues más equipo en esto. Y creo que el haber invitado, en ese entonces no eran 2, eran 3 personas. Invitamos a 3, a Robert ahí incluido, que a la mera hora él decidió no seguir, pero bueno, nos quedamos con Luz y Brenda. Creo que fue una extraordinaria decisión, ¿no? O sea, esta parte de hacer más grande pues la sociedad, porque eso no, jamás lo vimos como compartir o sentir que nos desprendíamos de algo, ¿no? Era más bien invitar para hacer algo más grande, ¿no? Creo que la visión era diferente en ese sentido. Creo que son dos profesionales increíbles en lo que aportan, y creo que sí, en ese sentido no nos equivocamos. Y a nivel estrategia de negocio, nos ayudó precisamente a eso, ¿no? A detonar el crecimiento. Creo que nos tomó tiempo encontrar muy bien a qué nos deberíamos dedicar cada uno, ¿no? Porque de repente nos empezábamos a pisar los pies y uno hacía una cosa y el otro también ya la estaba haciendo, etc. Entonces, el hacer un poquito esta parte de irnos integrando. ¿Qué tiene? ¿10 años? ¿8 años? Las socias, sí. Las socias tienen alrededor de 10 años. Okay. Igual estoy mintiendo, pero bueno, sí, alrededor por ahí. Y creo que el tema era cómo hacer que esto fuera, pues, para más, ¿no? Y que ellas tuvieran
un tema de visión a futuro. Y ahora lo hemos estado platicando mucho, entramos en un proceso de profesionalización que después nos debe de llevar a un proceso de institucionalización, a donde hemos platicado, pues yo tengo 52 años y la verdad es que me gustaría retirarme en algún momento. Mi esposa dice que no me ve así, pero bueno, yo sí creo que lo puedo lograr. Y el chiste es que esto continúe, ¿no? Que no haya una dependencia pues de los socios fundadores para que esto continúe. La idea es, y la verdad es que esto salió analizando cómo estaban organizados, pues ya sabes, las Big Four, ¿no? Los socios de Price o de KPMG o de estas grandes, cómo funcionan y entender pues que a lo mejor los socios que vienen abajo deben de impulsar a los de arriba para que salgan y que los de abajo se conviertan en los de arriba y sea un círculo virtuoso. Suena muy en grande, pero no es tan en grande, ¿no? No, y además suena un poco más fácil de lo que en realidad es, ¿no? No, sí, es complejo, pero la idea es cómo hacemos para que esta transición sí se lleve a cabo, a donde pues en un futuro mediano podamos salir Jorge y yo, y pues se pueda seguir invitando a más socios, ¿no? O sea, la idea es eso. Hemos tenido siempre visión de quién puede ser, quiénes conviven y creen en la filosofía que tenemos los 4 socios de hacia dónde debe de ir, y creo que en eso es en lo que más nos fijamos, ¿no? Cómo debemos de seguir haciendo este proceso para que pues, la compañía tenga una vida de muchos más años, ¿no? Muchos más años incluso que nosotros mismos, ¿no? Eso es, sí tener un tema de continuidad. Creo que sería un error dejar precisamente ahí sí que se muriera todo el esfuerzo que se hicieron durante pues, los años, ¿no? Claro. Y el chiste es darle continuidad con nuevas mentes, ¿no? Yo creo que ya es muy diferente una persona que está saliendo ahorita de la escuela con otro tipo de conocimientos y de filosofía de la vida. Y la exigencia del mercado. Claro, y que pues, se van a convertir también los clientes van a ser igual que ellos, ¿no? O sea, ahorita tenemos clientes muy similares a nosotros en cuestión de puestos y de rangos, etcétera, ¿no? Creo que ahí pues empezamos a tener ya más convivencia con gente mucho más joven, nosotros, que con la que convivíamos antes, ¿no? Claro. A nivel de clientes. Y eso tienes también que ir haciendo esa parte de compatible. Eso da un poco de miedo, ¿no? Pues sí, porque hablan diferente, tienen lenguajes y formas diferentes, ¿no? Ya, pues yo estoy en una situación ya muy diferente de como estuve hace 15 años, ¿no? En todo, ¿no? A nivel familiar, a nivel profesional, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, y yo creo que es parte de la vida, ¿no? O sea, en eso, yo creo que la vida de una empresa, pues tiene que ir haciendo esto. Yo creo que la parte de adaptarse y hacer que la empresa tenga esa capacidad de adaptación, yo creo que es básico. Y que los diseñadores somos así. Claro. ¿No? Oye, y también es cierto que pues, no tenemos el monopolio de salud, ¿no? No, por supuesto. Porque este es otro de los temas importantes para los ejecutivos, los directores. Tú me acabas de contar de un episodio de salud, y este episodio de salud, pues además de que tiene relación con la persona, con Javier García, también tiene relación con cómo impacta la salud de Javier García en su círculo, particularmente en su círculo cercano de socios y en relación a la empresa. ¿Tú estás pensando también en temas de salud cuando empezaste a ver que la empresa debería de seguir? ¿Te viste tú en algún momento endeble? ¿Nunca te viste endeble? ¿Pensaste que la vida era así, como una fuente interminable de cosas? Nunca se ve la escasez, supongo, ¿no? En los momentos determinantes. Al día de hoy, ¿piensas que tuvo buen impacto esta decisión de los socios? Pero también ves que tuvo una buena decisión con temas particularmente tuyos. ¿En verdad tú te quieres retirar? Creo que el episodio del finales del 2020 me llevó a cuestionarme muchas cosas, ¿no? Cuando estás en
episodio de salud tan grande o tan delicado, pues te das cuenta que no tienes nada comprado, ¿no? Y que hay cosas que son realmente importantes y que hay cosas que no son tan importantes. Creo que dentro del ejercicio que sucede después de estos episodios importantes, te llevan primero, por supuesto, a la parte personal, a entender quién eres y qué quieres, ¿no? Y saber hacia realmente qué es lo que para ti deben ser las prioridades. Y yo creo que de repente perdemos eso, ¿no? Y nos tiene que pasar una cosa así para hacerlo. La verdad es que yo sugeriría que no fuera así, porque el susto fue grande. Pero una vez que sucedió, bueno, pues cómo lo aprovechas, ¿no? Entonces, a nivel empresa nos dimos cuenta que había cosas que no estaban bien. ¿Por qué? Pues porque las tenía, o yo solamente sabía de ciertas cosas y no había hecho esa transferencia de conocimiento a alguien más, ni siquiera a los socios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eran algo que yo veía y tanta. A partir de todo eso, sí viene un cambio de mentalidad de todos, de los 4 socios, de decir, oye, pues tenemos que cambiar esto para mejorar, ¿no? Independientemente que fuera Javier o fuera alguien más, ¿cómo hacemos para mejorar este tema de comunicación y este tema de, aunque cada uno tenga un área que tenga que estar viendo, cómo le hacemos para tener estas parejas o estos backs cuando alguien no esté, por ejemplo, ¿no? Entonces, hacer esta organización, involucrar a alguien dentro de lo que yo hago para decirle más o menos cómo lo hago y en qué estoy, pues creo que es importante, ¿no? Sí es un tema duro el verte con que te pudieras quedar incapacitado para hacer algo, ¿no? Creo que eso es un miedo que tenemos todos y que sí te cuestionas, ¿no? Creo que también el pensarlo te lleva a tomar acciones para que pues, puedas mantener el riesgo lo menor que se pueda. Sí hay un tema de responsabilidad. A mis 52 años siento que pues la vida me ha cambiado mucho en muchas cosas, ¿no? Pero en particular en entender que los responsables de nuestra salud somos nosotros mismos, no hay nadie más, ¿no? Por más que tu pareja te diga o que si tú no entiendes que estás mal y que tengas que hacer un cambio, pues no va a suceder. Siempre he tenido yo, y todo el mundo me conoce, siempre he tenido problemas de peso, ¿no? Y he estado haciendo esfuerzos para lograr bajar eso y ahí voy en el camino ya con una buena, con buenos resultados y quiero seguir más, ¿no? O sea, el chiste es que me pueda dar porque eso me va a dar pues a futuro pues, por lo menos más calidad. Claro, ¿no? calidad de vida. Y bajar riesgo, ¿no? Por supuesto. Entonces, creo que a nivel, como tú dices, personal, pues es entender muy bien eso y a nivel profesional, de repente sueno como el papá de la agencia, ¿no? En donde les digo a los chavos que ahorren, que se cuiden, que inviertan su tiempo en capacitarse, etcétera, ¿no? Pero creo que vale la pena, ¿no? Al final del cuento sí volteas a ver tiempo atrás y dices, no, pues sí valió la pena hacer todas estas cosas y estos esfuerzos. Entonces, sí es un tema importante la salud. Creo que te ayuda en estos sustos a mejorar, ¿no? O sea, por algo, yo siento que es un aviso, espero que no me vuelvan a dar otro aviso, pero ayudó a nivel organización, si lo quieres ver desde ahí, ayudó también a mejorar un tema que no estaba bien. Claro, en filosofía, tú acabas de decir, pues hay que cuidarnos, hay que enfocarnos, hay que aprender más, hay que ahorrar, ¿no? Los recursos son importantes. Un poco en filosofía empresarial, estos son valores que se traducen en comportamientos que se viven dentro de IDEA. Sí, de hecho, IDEA, los primeros años, yo te diría que los primeros 10 o 12 años, el tema de crecimiento de IDEA estuvo fundamentado en el ahorro y en reinvertir prácticamente. Jorge y yo decidimos que no debería de haber un tema de dividendos o reparto de utilidades, sino que todo fuera reinversión y fue lo que nos hizo crecer, ¿no? Realmente fue algo difícil en un inicio, pero que después se tradujo en más oportunidades para todos, ¿no? Sí creo que la responsabilidad a nivel financiero es una forma de hacer negocios de nosotros.
de tener muy bien la parte financiera. En eso reconozco mucho valor que aporta Jorge, y de la parte de la previsión y de la parte de cómo medir los riesgos que podríamos tener hacia el futuro. Y creo que el tema fundamental de que los cuatro compartamos esa visión ha hecho que esto siga creciendo, ¿no? Creo que no solamente es de Jorge, sino también mucho de Luz y de Brenda, ¿no? El hacer que siempre pensemos en ayudar, por supuesto, a nuestros clientes, y que una vez que los ayudemos, que tengamos, digamos, que esta parte económica ya de nuestro lado, cómo utilizar ese dinero de la mejor forma, ¿no? Y creo que ahí está un punto delicado en los inicios de las empresas, ¿no? Creo que el tener esa filosofía de cómo vas a hacer el crecimiento, porque no venimos de tener un costal, como decimos, de lana y invertirlo y que se haga una empresa, un guardadote, ¿no? O estas dinámicas de las empresas que hacen rondas de capital y les llega y no nacimos así, no, jamás fue nuestra idea ni nunca lo buscamos, sino fue más como que la forma tradicional, si lo quieres ver así, ¿no? Entonces sí es un tema de disciplina también, ¿no? Porque pues de repente puedes ver que hay pues encaja y dices, oye, pues, ¿y por qué no repartimos o por qué no hacemos? Y dices, no, pues mejor lo invertimos, ¿no? ¿O por qué mejor no hacemos esto, ¿no? Fíjate que hay una cosa importante que nosotros hemos aprendido cuando no hay socios. Cuando no hay socios, pues hay una visión personal de la persona que dirige ahí. Y entonces, pues no hay rendición de cuentas. En la rendición de cuentas, pues hay algunas prácticas, vamos a llamarlas así, de jalar un poco el recurso para gasto personal. Y esto es mucho más común de lo que parece, ¿no? Hay personas que no les gusta rendir cuentas ni a un consejo de administración ni a sus socios, y entonces pues, está muy fácil hacer una transferencia a tu cuenta o estarlo gastando directamente estos recursos de la propia cuenta de las empresas. Y para administrarte es un problema, porque por una parte pues está muy bien, les empezamos a llamar utilidades anticipadas para llevarlos así en administración, pero cuando una persona sucumbe y se hace familiar de estar haciendo estas prácticas, pues te darás cuenta que al final del periodo, al final del año, pues la utilidad termina siendo más baja de lo que era si los creativos compran satisfactores, y esos satisfactores pueden verse ahí reflejados como en la felicidad o no sé en qué, ¿no? Empezaron a llamarse utilidades anticipadas y después pues les tuvimos que llamar la famosa partida secreta. Tú sabes que en el gobierno de Salinas había esta cuestión de llevar ahí su lanita para meterlo a montos que fueran a las elecciones, y nosotros quisimos llamarle así, partida secreta, para que tuviera este dejo como de prismo y que la gente no lo hiciera. Entonces, pues es una práctica recurrente, hay 30%, 40% de utilidad vinculables con eso, y son prácticas muy complejas porque tampoco se le debe prohibir a la persona que hace su dinero pues que ejecute su gasto, ¿no? Para las personas que fueron parte de IDEA, en la filosofía de negocio de IDEA, no ha sido difícil al tener ahí los recursos y son recursos grandes, no es difícil no tomarlos. Creo que la organización nos llevó a irnos planteando de repente cómo deberíamos hacer las cosas, y entonces tomando asesorías, por ejemplo, fiscales. Una de las cosas que nos recomendaron y que tomamos ya desde hace muchos años era, lejos de hacer aumentos en la parte de lo que ganas mensualmente, era qué más cosas podíamos dar que ayudaran fiscalmente a la empresa, ¿no? Haciéndolo pues de una forma ordenada y que tuviera pues una lógica dependiendo del puesto, de la responsabilidad, de la experiencia, de los años que llevamos aquí. Entonces organizamos un tema que nosotros le decimos es un plan de beneficios.
Y entonces eso te ayuda mucho. Hemos logrado hacer que la empresa tenga un plan de beneficios dependiendo de ciertas cosas que tienes que cumplir, y que llega a ser hasta el 25% de lo que ganas, ¿no? Creo que en la parte de los socios en general, de todos los que participamos en la agencia, este plan de beneficios es bueno y te va dando, conforme vayas teniendo más tiempo dentro de la agencia, vas teniendo más beneficios. Para los socios capitalistas, tenemos, creo que esta parte de organización y esta parte de visión, en donde sí planteamos desde un inicio cuánto queremos, o sea, nuestra meta anual de cuánto es, ¿no? Y sobre eso trabajamos todos, ¿no? Y sobre eso estamos tratando de comunicarlo a todo el equipo y llevar ese plan a cabo. Y eso te lo estoy hablando de los últimos años para acá, o sea, claro, 3 años o 4 años para acá, ¿no? No teníamos esa organización tan focalizada. Creo que ahora lo llevamos mucho más a cabo, teniendo este control de cómo vamos en ventas y cómo vamos en presupuestado y cómo estamos viendo el futuro, etc. Pero sí es un tema de que debe estar todo el mundo de acuerdo. Si no está de acuerdo es muy complejo, y creo que en eso los 4 socios comulgamos completamente. No tenemos eso de, pues ahí lana, sácalo. Pues sí está la tentación, sí está, pero no lo hacemos porque precisamente yo creo que esta parte de rendición de cuentas entre nosotros mismos nos ayuda, ¿no? O sea, nos obliga a tener pues todo claro, ¿no? Tenemos este plan de beneficios que yo creo que es bueno para lo que tienes aparte de lo que ganas mensualmente, y te ayuda en cierta parte como si fuera un extra, ¿no? No te digo que es que hace las veces de las utilidades, pero sí te ayuda, ¿no? Por supuesto que sí debe de haber un plan, y más cuando hay vacas gordas, ¿no? En nuestro caso nunca han sido extra gordas, pero sí hay un plan de repente cuando ha habido utilidades, de hacerlo muy puntual y también muy alineado a la parte fiscal y estratégica de lo que vemos, ¿no? De lo que viene. Claro. Nos preocupaba mucho el 21, por ejemplo. Estando en el 20, pues muchos de los negocios de nuestros clientes se vinieron abajo, pero en ese entonces la filosofía fue quedarnos todos, aunque no ganáramos dinero, pero que llegáramos todo el equipo por lo menos a diciembre, juntos, trabajando con lo que tuviéramos y como estuviéramos, sin que nadie se fuera. Y hablando con el equipo, llegamos hasta posibilidad de bajar en la parte de los retiros mensuales, que no hubo necesidad. Sí cortamos este plan de beneficios, hicimos un ajuste, pero llegamos todos juntos. Y después el 21 lo veíamos complicado, y fue todo lo contrario, ¿no? Fue muy buen año para nosotros. Entonces, yo creo que también de repente, por más que quieras predecir, es muy difícil, ¿no? Hasta que van sucediendo las cosas, vas encontrando cómo lo debes de hacer. Y creo que el 22, pues está siendo un año difícil para todos, pero manejable, mucho más manejable que el 20, por lo menos. Claro. Javier, evidentemente tú tienes un grupo de socios, los socios operan, pero pues sí se tiene esta figura de director general, que entiendo muy bien que es complejo a veces hablar de la dirección general cuando hay intereses, cuando están los socios, pero al menos yo te veo como el director general. Evidentemente se mezclan posibilidades. Tú como esta figura que la gente recurre a ti para un proceso de toma de decisiones, ¿te harías alguna crítica como director, pero también siendo accionista de la empresa? Sí, yo creo que sigo trabajando de forma personal en el tema de delegar, ¿no? Creo que pues siempre hemos sido muy de hacer, ¿no? Claro. De estar metidos en los proyectos y en tratar de participar y de aportar. Y creo que llega un momento que estorbas por querer aportar y te voltean a ver diciendo, bueno, ¿y tú qué? Si ya tu trabajo ya fue haber traído este gran proyecto y ahora dan chance de hacerlo. Creo que este tema de
de ayudar que las personas crezcan. También creo que hace falta dar un poco más de coaching, no es que yo sepa todo, pero sí por lo menos un poco más de experiencia. Claro. Y tener tiempo para eso. Creo que el tema de estar más junto con las personas, que son nuestros reportes directos, ¿no? Creo que eso me gustaría estar más todavía. No hay una figura de director general, como tú dices, no tenemos esa figura dentro de IDEA. La junta de socios, que somos nosotros 4, somos como que esa figura completa, ¿no? Si lo viéramos así, aunque entre nosotros, pues, oye, yo le doy resultados a los otros 3 de mi área y los otros 3, así cada uno de su área, ¿no? Y nos ha funcionado. Aunque sí hay personalidades, por supuesto, ¿no? Y algunos me verán más para unas cosas y a Luz más para otras y a Brenda más para otras, ¿no? Y eso es curioso, ¿no? Cómo se ve, y Jorge dónde aparece en la parte, ¿no? de esta relación de los socios dentro de la organización con la gente. Pero creo que la crítica va sobre eso, y tener más tiempo de pensar, que eso ya lo estoy tratando de hacer, más tiempo de pensar hacia el futuro, ¿no? ¿Qué deberíamos estar haciendo? Y un poco más de investigación, porque el día a día te lleva por otros lados, ¿no? Claro. O sea, cuando planeamos esta entrevista, la verdad es que dices, bueno, qué padre, voy a tener esas 2 horas de platicar con alguien en un día normal. Generalmente estás en el día a día resolviendo temas, viendo con clientes, tratando problemas de proveedores o, no sé, puede haber muchas cosas, pero generalmente el tener esto que alimenta, bueno, que a mí me gusta mucho, ¿sabes? Que me gusta mucho aprender. Creo que eso también, yo mismo me critico porque he dejado, lógicamente por la parte física de estar en algún lugar físicamente aprendiendo, tomé mucho del tema online, pero no es lo mismo. Y no está mal, pero no es lo mismo. O sea, el tener una plática con alguien te da otra perspectiva completamente de las cosas, ¿no? Y son personas de físicas, ¿no? Y tener esa parte de acercamiento, pues no hay nada que lo compare. Sí, siempre es rico. Fíjate que dentro de las cosas que es interesante en el gremio, y dentro del gremio hablo de muchos gremios, porque tú sabes que no es lo mismo pues, una empresa de branding o una empresa de diseño que tiende como idea a ser más como una agencia, diseñadores industriales, arquitectos, cada uno tiene su gremio, ¿no? Pero hay pocas veces que se comparte, pues no sé si por la velocidad o porque las mejores prácticas de negocio uno se las quiere quedar, no las quiere compartir porque eventualmente podemos ser competencia. Pero es un gremio interesante, llamémoslo así, ¿no? Sui generis, interesante. Y eso es por una parte el tema de compartir ideas de negocio. Voy a plantear un segundo ámbito en el cual muchas de estas empresas están preocupadas, como tú dices, por aprender y por adoptar mejores prácticas de lo que van olfateando en las redes, todo esto, ¿no? Actualmente veo mucha gente preocupada por este diseño de futuros, ¿no? Como una práctica, como muchas que yo he visto, ¿no? Con todo respeto, pero que tiene este halo como de que lo va a resolver todo, ¿no? Algunas personas, pues, colaborando y sabiendo que al adoptar Design Thinking, pues iban a entender la problemática de sus clientes, iban a resolver y adoptar servicios que a lo mejor el mercado los iba a recibir más bien. Y no fue así, en algunos casos sí. Algunos adoptando una speech comercial, que también entiendo, y en muchos casos me lo han confesado, que el speech comercial, pues para ver quién cae, ¿no? ¿Qué cliente cae? Algunos hablando de design service, algunos hablando de 1000 prácticas en negocio. ¿Tú has estado olfateando alguna? ¿Estás interesado por alguna de estas ramas? ¿Cómo ves todas estas
pues, digamos, metodologías, las ves como algo que te gustaría investigar a fondo, las ves como, ay, esto ya lo vi, no me gustó esta película. ¿Cómo ves estas Pues mira, prácticas? la verdad es que hay en algunos casos, por ejemplo, todo este tema del boom del design thinking, ¿no? Creo que son procesos muy interesantes para las compañías cuando los toman en serio, ¿no? Cuando lo hacen por moda, y me refiero a los clientes, ¿no? Uh-huh. Creo que pues, son esfuerzos inútiles totalmente, ¿no? Y tratar de decir, estuvimos en un proceso de design thinking, pero pues a la mera hora el resultado pues no sucedió, ya se quedó y hubo, no sé, 15 juntas y estuvimos haciendo un chorro y gastamos tanto, pero al final ni el producto salió, ni se mejoró nada. Y creo que eso ha mermado un poco el tema de lo que yo he visto, ¿eh? No estoy diciendo de forma general. Creo que hay muchas compañías que hacen las cosas muy bien en esta parte y que lo han adoptado hasta para los procesos internos, ¿no? He visto un crecimiento, por ejemplo, de los equipos de diseño ya dentro de las compañías. Generalmente nosotros o los diseñadores éramos externos, ¿no? Y llegábamos a las compañías como esta parte de asesoría. Y ahorita ya hay equipos muy grandes de experiencia de usuario y de entender muy bien cómo es todo el proceso de los clientes para la compañía y de cómo mejorarlo. Y eso, pues creo que desde que empezaron a agarrarlo, por ejemplo, la industria bancaria, o todo el tema principalmente de cómo los usuarios utilizaban sus productos, se dan cuenta que funcionaban, ¿no? Entonces, por eso te digo, yo creo que a nivel de investigación para nosotros, no hemos adoptado ninguna como una bandera de decir ahora somos una empresa que utiliza el design thinking para resolver todo. No. Encontramos una metodología que para mí se acopló muy bien con la filosofía de IDEA y que nos ayudó para el tema digital y que tiene que ver con este concepto de inbound, ¿no? Y creo que ahí nos ayudó a entender cómo podíamos seguir vendiendo nuestras soluciones digitales y cómo podíamos seguir ayudando a los clientes. Y no solamente en la parte de marketing, sino también en la parte de ventas de repente y en la parte de servicio a clientes, ¿no? Y creo que esa filosofía, no somos una agencia 100% inbound, porque tampoco ha sido ahorita el foco que le hemos puesto, pero nos ha ayudado a entender y sí nosotros utilizamos todo el tema de inbound para toda la parte tanto de marketing como comercial, ¿no? Y comercial me refiero a la parte de ventas en particular, ¿no? Cómo hacer todo este proceso pues organizado y bien hecho. Esa sería la única que te diría si hemos adoptado, investigado y adoptado, ¿no? Pero no tiene que ver con metodologías de diseño ni de futuros ni de nada de eso. Oye, hablando de la otra parte de mi planteamiento inicial, que era el gremio es una cosa rarísima que usualmente no tiende a compartir. ¿Alguna sugerencia a esta cantidad de años que llevas operando una firma creativa que te gustaría compartir para las personas que nos ven, que nos escuchan? ¿Qué es lo que te gustaría compartir como un consejo, como una mejor práctica que tú has adoptado y que tú verías como algo importante que tiende a dar resultados? Yo regresaría a este tema de curiosidad por entender cómo funcionan las cosas fuera de nuestros mundos cercanos, ¿no? El entender esta parte de cómo deberíamos de manejar la administración y cómo deberían ser mejor en nuestros procesos nos llevó, por ejemplo, en un inicio a buscarte y conocerte, ¿no? De la misma forma lo logramos con la gente, con los abogados, y de la misma forma lo estamos haciendo con recursos humanos. Yo creo que a nivel gremio, vuelvo a lo mismo, por lo menos cuando nosotros estudiamos no nos daban este back, ¿no? Y esta parte empresarial. Si realmente tú quieres armar una compañía, sí debes de tener un poco más de conocimiento, a lo mejor en un inicio teórico. Lo más importante es el práctico, pero que te ayude a adaptar las cosas hacia como tú las quieres hacer, ¿no? Una base de la organización actual sigue siendo mucho
del programa de 52 semanas que implementamos contigo hace muchos años, pero adaptado a lo que como nosotros lo llevamos y lo manejamos, ¿no? Y entendiendo todos los procesos que están metidos ahí, ¿no? Entonces yo creo que esta parte de curiosidad hacia entender y capacitarte más, yo creo que sería lo que para mí siempre recomendaría. De hecho, al equipo siempre les digo que el tema de capacitación es lo único que realmente te llevas de los lugares a donde estás, ¿no? O sea, cómo trabajaban, cómo se organizaban, qué aprendí de una persona o de otra, de su metodología para detonar o resolver un proyecto. Creo que todo eso te va formando como profesional, ¿no? A nivel empresarial, yo creo que es lo mismo, ¿no? O sea, vas aprendiendo pues, de tus clientes, vas aprendiendo, desgraciadamente, de los trancazos que te pones, o con un cliente, o con un proveedor, o con algo que suceda importante dentro de tu empresa, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta oficina, pues llevamos 20 años más o menos, y siempre habíamos estado muy tranquilos, ¿no? Hasta que un día que sucedió que nos robaron, ¿no? Entonces tuvimos que meter más seguridad, etcétera, ¿no? Gracias a Dios no había nadie adentro, pero es cuando dices, bueno, desgraciadamente suceden las cosas y cómo puedes anticiparte, pues es difícil, pero claro, yo creo que el tema de conocer los riesgos que tienes es esencial, ¿no? Ahora vamos a afrontar muchas cosas que van a cambiar en los próximos años. Yo sí veo pues una dinámica muy fuerte de velocidad para el manejo de proyectos, exigencia de tiempos de los clientes. Siempre ha sido muy exigentes los clientes con los tiempos, pero cada vez lo veo más, ¿no? Cada vez veo esta parte de minimizar de repente el trabajo de planeación y quieren empezar con la ejecución, ¿no? Cuando no está bien planteado del por qué, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo real para hacer esto? Y yo creo que los equipos en eso se tienen que fijar mucho. ¿Para qué estoy haciendo las cosas? Y entonces, ¿cómo las puedo medir? Si las hice bien o mal. Yo creo que por ahí va el tema. Creo que esta parte también de compartir, que una vez que ya aprendiste a hacer las cosas, pues las puedes identificar, claro, si las estás haciendo bien o mal. Y la única forma es midiéndolas. Claro. Muy bien.